Muy bien, continuamos aquí en Canal 13 Max Televisión con una visita realmente de lujo para nosotros, para todos los que trabajamos acá, y para mí es un placer tenerlo, don Pablo Seferián. Bienvenido, señor, ¿eh? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Marcos, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar y bueno, siempre puntual, me imagino que eso se debe también a una historia de vida, del lado empresario, de tener puntualidad en las cosas, de estar siempre presente ante cualquier circunstancia. Y lo invitamos para hablar de varios temas, don Pablo, pero primero me gustaría que nos cuente usted, como habitante de esta tierra, como empresario, como escritor también ahora, cómo ve el país. Me imagino que mucha gente querrá saber qué piensa. Mire, yo creo que estamos en lo que se llama una situación de crisis. La situación de crisis es cuando uno deja de tener una manera de interpretar la vida que no anduvo y está buscando una manera de entender la vida que tampoco la tiene confirmada. Es decir, estamos un poco en un vacío. Y eso causa mucha angustia. Entonces, como causa angustia, la gente cómo mide su realidad. Y mide por el bolsillo. Si le va bien en el bolsillo, está bien. Y si le va mal con el bolsillo, está mal. El problema es que cuando uno hace un cambio, uno al dejar de tener los problemas del pasado, tampoco tiene las ventajas del futuro. Está en un presente y un poco sin un norte, que es lo que todo el mundo hoy critica, no tenemos un norte. Claro. Pero sí tenemos algunas cosas que se están consolidando, tanto por el gobierno como por la oposición. No todos en la oposición entienden, pero hay algunos que sí entienden, y eso es una evolución. ¿Qué significa? Que la oposición ya no está pensando en cómo destruir al gobierno, sino diciendo vamos a hacer algo mejor, vamos a hacer una alternativa mejor. Ustedes hacen esto y nosotros vamos a hacer algo mejor. Eso ya en la sociedad argentina es un paso gigantesco. Es un avance, ¿no? Es increíble el paso. ¿Por qué? Porque es muy difícil ponerse de acuerdo, y menos en temas de poder. En temas de poder todo el mundo quiere ser Luis XIV. Todo el mundo quiere decir yo soy el Estado, yo tengo razón, y después de mí Dios proveerá. Pero en este caso no. Hay un concepto de que, bueno, estamos tratando de hacer. ¿Qué están tratando de hacer? Y uno dice, bueno, no es nada. No, es muy fuerte. Primero, nosotros tenemos una democracia y una república. La parte de la democracia es que la gente se puede expresar. Claro. Pero podemos caer en una situación donde es la dictadura de la mayoría. Entonces se tiene otra estructura, que es la república. ¿Y en la república qué hay? Justamente para que no haya una concentración de poder, como hay en muchos países, pero porque es la naturaleza humana de tratar de tener todo el poder. Venezuela, me decía usted, que es más o Claro, menos pero vamos a nivel personal. Claro. ¿Qué gobernador no quiere ser eterno? ¿Qué intendente no quiere ser eterno? ¿Qué presidente no quiere ser eterno? ¿Qué persona quiere tener a otro grupo de gente que lo esté juzgando? Entonces lo que hace la República es separar el poder, lo divide en tres. Divide uno que hace las cosas, el Ejecutivo, otro que hace las leyes, que es lo que tenemos que respetar, Claro. y otro que aplica que las leyes se cumplan, que es el poder político. Dice, bueno, esto es teoría. No, porque es piola a largo plazo. Lo que tenemos que entender, que estas estructuras se hacen en el mundo porque sirven a largo plazo. A corto plazo por ahí son molestas. Sí. El camino de la Argentina, don Pablo, según usted entiende, es la república, es apuntalar la división de los tres poderes que hoy hablábamos antes de entrar en cámara. Es un anhelo que tiene Elisa Carrió hace mucho tiempo. Hoy festejaba la ida de Lorenzetti después de 11 años, que para ella, bueno, era un gran problema dentro de lo que es la concentración de poder en una persona, judicialmente hablando, que no le hacía bien a la justicia. ¿Será eso, tal vez? Es muy importante porque cuando no hay recambio, entonces la gente se entroniza o espera o pensamos que esa persona se convierte en Dios y no va a solucionar la vida. No, no es así.
el gobierno administra. Cuando el gobierno quiere generar riqueza, quiere hacer cosas, entonces nos vamos a un sistema más despótico y ahí se pierde la libertad. Por ejemplo, China es un ejemplo de eso. Hacen miles de productos, hacen miles de cosas, la gente vive mucho mejor, perfecto, pero no hay libertad. No. Que se le pueda criticar a una persona, usted desaparece. No, totalmente. Entonces, si queremos libertad, que significa que nosotros nos podemos decir, disentir y todo esto, tenemos que aceptar que no hay una concentración de poder. Y la no concentración de poder lo que obliga es a dialogar, a criticar, a hacer. Ahora, el problema en esto es uno, ¿hacia dónde vamos si todo el mundo critica y hace? Por eso hay un Julio Bárbaro, que es peronista, sí, señor, que tiene cierta edad, dice, señores, pónganse de acuerdo a dónde vamos. Y sí. Y yo disiento muchas cosas con él, pero en una cosa estoy totalmente de acuerdo. Uno como persona, como individuo, si no sabe a dónde va, estamos en el horno. Estamos en el horno. No hay una hoja de ruta, ¿no? Exactamente. Entonces, como país, si no tenemos objetivos claros, también estamos en el horno. Ahora, ¿quiénes son las personas que se tienen que poner de acuerdo? El gobierno y la oposición. ¿Y por qué? Y es muy fácil ponerse de acuerdo. Y usted dice, ¿cómo es fácil si se pelean todos los días? Sí. Es fácil porque cuando uno piensa en un país, piensa en cosas grandes, en cosas importantes, en cosas que trascienden la propia vida de uno. ¿Qué quisiera yo dejarle a mis hijos, a mis nietos? Y yo lo que quería dejarle es un país organizado, donde digamos, se cuida lo que es de cada uno, donde cada uno puede poner su granito de arena, donde puede haber confianza entre todos, donde haya seguridad. Esas son las cosas mínimas que queremos. Perfecto. Es difícil ponernos de acuerdo hoy. ¿Qué pasa si decimos, señor, en 20 años el país tiene estas características? Usted dice, bueno, ¿nos podemos poner de acuerdo en 20 años? Sí, si yo no voy a estar pisando seguramente esta tierra. Entonces nos podemos poner de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo en un objetivo de largo plazo, que es importante para todo el mundo, es muy fácil trazar un camino. ¿Por qué? Porque para llegar a 20 años a ciertas cosas, dentro de 19 años tenemos que tener esto, 18 años tenemos que tener esto. Entonces, poco a poco se armó un camino. Entonces, se obliga al gobierno de turno a hacer eso mínimo. Y si ese gobierno, por alguna razón, cae y viene otro partido, igualmente tendrá que hacerlo. ¿Qué pasa en otros países? Usted me decía, bueno, hay ejemplos que son grandísimos, estamos muy lejos de Suiza, ¿no? Usted me decía. Estamos lejos porque ellos pasaron por una crisis terrible. Yo pregunté a los suizos, les decía, ¿ustedes cómo llegaron a esto? Porque ahí si usted pregunta quién es el presidente, hay pocos ciudadanos que saben quién es el presidente, porque el presidente no importa. Y usted dice, ¿cómo puede ser que no haya alguien que dirija todo esto? No, porque la estructura de la democracia allá no es que la plata viene de arriba hacia abajo, como acá, como en Estados Unidos. Es decir, junta el gobierno nacional y paga. Allá es al revés. Allá, desde las intendencias, la plata va a los cantones, de los cantones va al gobierno federal. Y el gobierno federal ni se sabe quién es el presidente. ¿Qué son los cantones? Disculpe la ignorancia. Es como las provincias. Ah, los gobernadores, digamos. Exactamente. Son como provincias. Entonces, porque ¿qué ocurre? Cuando usted da plata, siempre exige algo a cambio. Si yo desde la nación doy plata a la provincia, che, votame esto. Si no, no hay. Si se no, te no corta hay. la coparticipación. Entonces, es un sistema autoritario, digamos, nada que ver con la dictadura total, pero sigue siendo autoritario. En el sistema de ellos es distinto. Ahora, eso es muy complejo. Para poder realizarlo,
y yo creo que ellos lo pudieron hacer. Creo que los alemanes tienen algo similar. Bien, no conozco bien el sistema alemán, pero vamos a lo que sí podemos hacer. Primero, si nosotros no tenemos reglas de juego, nos matamos entre nosotros. Como decía Gandhi, ojo por ojo, todos terminamos ciegos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, hay cierta regla de convivencia que tenemos que tener. Una es la Constitución y otra es lo que dice la Constitución, digamos, todos sus. Nosotros, con respetar eso, que en ese aspecto hemos avanzado mucho. En ese aspecto del gobierno anterior a este gobierno se ha avanzado mucho, y el presidente ha hecho hincapié diciendo: señores, la justicia es independiente. Con el gobierno anterior era muy difícil disentir. Totalmente. Si uno no estaba de acuerdo con ellos, si tenía una idea diferente, era mal visto y hasta uno se sentía mal. No, mire, inclusive le puedo contar que los medios de comunicación no podíamos tener una opinión en contra de algún funcionario kirchnerista, porque era un ataque amarillista de la prensa, lamentablemente. Cuando falleció Néstor Kirchner y sale a la luz lo de Chicone Calcográfica, y Amado Vudú no tenía manera de contrarrestar que se quería quedar justamente con la fabricación del... Ahí recién el periodismo, que ya lo venía haciendo TN en general, digo, pudo levantar una bandera de cierta independencia de criterio, que ahora cambió, le digo, con Hernán Lombardi, creo que está al frente de los medios de controlar, entre comillas, los medios. No pasa eso, en eso se avanzó bastante. Por eso que lo que tenemos que darnos cuenta es en qué área se ha hecho bien y en qué área no se ha hecho bien. La democracia sí cometió muchos errores, y desgraciadamente este tipo de democracia que tenemos, para corregir esos errores, tarda mucho tiempo. Entonces también tenemos que tener un poco de paciencia, pero lo más importante, creo yo, es valorar lo que se ha hecho bien, porque no fue gratis. No. Esto. Y que el próximo gobierno que venga, sea de la bandera que venga, sea mejor. ¿En qué sentido? En respetar la separación de poderes, para que no tengamos una dictadura, y avanzar hacia una mejor convivencia donde la libertad, el que cada uno pueda hacer algo digno, sea mejor. Y no enfrentarnos, porque todos queremos lo mejor para el país. Cada uno entiende en su manera distinta, y hablando, discutiendo, se puede llegar a entender, especialmente las cosas grandes. Totalmente. Este camino económico de Mauricio Macri, el otro día cuando lo encontré, usted me decía, y siempre nos pasa cada 10 años una crisis. El tema es saber que estamos en ella y aprender de esto para salir adelante. ¿Este es el camino, don Pablo? ¿Usted le cree al gobierno, al ministro de Economía? ¿Cómo ve esa faceta de las negociaciones con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, como decía Norito el otro día, que yo lo escuché, nosotros vamos al Fondo Monetario no porque queremos, porque no tenemos alternativa. Claro. Ahora, no tenemos alternativa porque gastamos más plata de la que tenemos. Si uno, por ejemplo, se iba el año pasado, del anteaño, había más argentinos en algunos lugares que la población fuera del país. Si usted dice, estamos en crisis, somos un país del tercer mundo y vivimos como si estuviésemos en el primerísimo mundo. ¿Qué pasa acá? Hay algo que no funciona. Es decir, que gastamos o malgastamos dinero por una situación que se da. Creo que en la parte económica no estuvo a la altura de, ¿cómo se llama?, de las circunstancias. De hecho, el sector textil, que yo algo conozco, no estoy involucrado, pero algo conozco, no le está pasando muy bien. Entonces, uno agarra y dice, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la alternativa? Y hoy, el mayor problema que hay, que la gente no se da cuenta, es que el mundo se achicó. Tenemos los siguientes problemas desde el punto de vista económico. El mundo se achicó. ¿Qué significa? Que un operario en otras partes del mundo está dispuesto a trabajar por la quinta parte de lo que cuesta acá. Claro.
Entonces los sindicatos de acá dicen, no, vamos a mantener esta situación. Sí. Estás en el mundo, hoy el mundo se globalizó, quiérase que no. Dice, bueno, pero Estados Unidos está desarrollando ideas proteccionistas. Sí, porque viene hace 30, 40 años avivando a giles. Le dio toda la producción a China. Todo, en cambio de ajustarse el cinturón, claro, quisieron vivir bien, igual que nosotros. Y bueno, ahora pagan los platos rotos. Totalmente. Grandes empresas de fabricación de zapatillas, de ropa, en Asia. Están No ahí. solamente eso, mira Sí. esto. Te voy a mostrar esto porque me causó impresión. Este es un iPhone. Ajá. El iPhone se fabrica en China. Sí. Y había una discusión en la televisión y Trump le estaba diciendo para ver si lo pueden fabricar en Estados Unidos. Ajá. No lo pueden fabricar en Estados Unidos. Es decir, se quedaron. Qué va. Se desarrolla en Estados Unidos. Sí. Pero si lo fabrican en Estados Unidos, lo mínimo que puede ocurrir es que cueste un 20% Sí, más en dólares. Lo mínimo. Lo mínimo, claro. Y es muy probable, por el tamaño de los costos, por los desarrollos de los últimos 30 años que hicieron los chinos, que esta empresa, cuando produzca el teléfono, sea invendible en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque los chinitos, tranquilos, desarrollaron su tecnología y hoy tienen mejor tecnología. Claro. Y entonces un teléfono como Samsung, un teléfono como Huawei, puede ser mucho más barato y tan bueno como este. Claro. Ahí está. Entonces, ese es el secreto. Claro, fueron 30 años de desperdicio. Ahora, Totalmente. ¿quién se da cuenta de eso? La gente que piensa, la gente que quiere su país, Sí. donde existe la autocrítica. Uno de los países que a mí más me sorprende A ver, ¿cuál es? es Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos tiene un nivel de autocrítica imposible. Y te doy un ejemplo, A ver. que es lo que nosotros necesitamos tener. Una vez me voy en Nueva York, en estas Broadway Show. Ajá. Broadway Show son show donde cantan y entonces uno entiende. Y hay un ejemplo de la Butterfly, como se llama, de la novela Butterfly, que era de la Segunda Guerra Mundial japonesa, donde Sí. un americano, un soldado americano, tiene una relación con una chica vietnamita, se llama Madame Rose, o no me acuerdo bien. Sí. Y después de la guerra, él se va. Esta chica queda embarazada Ajá. y después de muchos años vuelve. El drama es un drama humano, no es un drama de conquista. Entonces Sí. él vuelve y se entera que había tenido este hijo y que era el hijo. Y él vuelve con su mujer americana. Ah, mire. Y entonces ella, desesperada para que su hijo tenga una vida mejor, quiere que se encargue del hijo Claro. y que lo lleve a Estados Unidos. Sí. Y ella, en su dolor de todo lo que había pensado, porque lo estuvo esperando todo el tiempo a él, creyendo de que él iba a volver, comete suicidio. Es decir, y eso, si fuese en la Argentina, todo el mundo estaría diciendo, pero estos vietnamitas, estas Claro. cosas, ahí aplaudía todo el mundo. Y era un drama humano donde se lo descalificaba al soldado que era un buen soldado. Es decir, el nivel de autocrítica que hay en Estados Unidos, yo quise dar un ejemplo, para mostrar lo profundo que es. Y todo el mundo aplaudiendo. Porque está mal. Cuando uno se da cuenta en forma absoluta que está mal, puede corregir. Pero si uno insiste en el error, no se puede corregir. Totalmente. Acá naturalizamos los grandes males de la sociedad como si fueran algo normal, no podés hacer nada. Y eso le cuesta mucha salud pública, ¿no? Me parece a mí, mental también a la sociedad. No solamente eso, pero, por ejemplo, hace 40, 50 años atrás, Ajá. pensar ponerse en política era degradante, porque uno sabía que era cualquier cosa. En cambio, ahora que vemos todos Sí. cómo nos afecta, cómo la política influye en cada una de nuestras vidas,
sí queremos participar, sí queremos mejorar. El problema que tenemos que estar en condiciones es decir, bueno, ¿qué queremos? A largo plazo, ¿cuáles son las reglas de juego que queremos? ¿Queremos Venezuela? Porque lo que íbamos a hacer era eso. Ahora, usted dice, pero ¿cómo se va? Es muy simple Venezuela. Venezuela lo que hacen es, no hay ahorro, se gasta todo el ahorro. Es como el auto ese, no le hicieron ningún mantenimiento. Llega un momento que se destruye. Y te doy un ejemplo objetivo, claro. Hoy el petróleo vale. Venezuela tendría que estar bien. Y ni así. No, porque la empresa productora de petróleo tiene creo que un 20 o un 30% de capacidad menos que hace 5 años atrás. Entonces no puede aprovechar en este momento el precio del petróleo. PDVSA, sí, ha caído bastante. Ha caído mucho. Sí, sí. Es decir, todo el mundo sufructa, si más o menos hace un pequeño mantenimiento y la cosa se va. Entonces, para mí, Maduro es víctima de sus propias ideas. Totalmente. Aparte que no hay libertad, aparte que, como se llama, hay una situación de inseguridad. Totalmente. Y bueno, ¿queremos eso? Bueno, no queremos eso, hay que trabajar. Queremos un país estable, queremos objetivos claros. Bueno, como dice Julio Bárbaro, pónganse de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Ahora rescato lo que usted decía hoy, don Pablo, que ve un cambio, un clic en la conciencia política, oficialismo y oposición, como que están de acuerdo en no prender fuego el país en diciembre, en apuntalar a Mauricio Macri para que llegue al fin de su mandato y en buscar un objetivo. Aparecieron algunos protagonistas, Miguel Pichetto, de hecho Elisa Carrió, Mauricio Macri, tal vez eso sea, digamos, para que el ejemplo venga de arriba, ¿no? Eso sea lo más interesante de esta etapa de crisis política también, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que darse cuenta del papel que le toca jugar y estar a la altura de las circunstancias. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo cierta edad y como dice el capitán Gómez, dice, Pablo, vos ya hiciste más de lo que vas a hacer. Pero también hay que pensar que en esta tierra quedan mis hijos, mis nietos, y entonces, si podemos dejarle algo mejor, en buena hora. Porque uno puede pasarla mal siempre y cuando uno vea una luz al final del túnel. Y la luz al final del túnel no se construye de un día para el otro. Se construye con objetivos buenos, claros, de largo alcance. Lógicamente que todos los políticos son expertos en poder y tratan de tirar agua para su molino. Por eso que yo propongo que los objetivos, aparte de ser de corto plazo, son mejores si se ponen de acuerdo en el largo plazo. Y se establece un camino, porque uno puede ir un poco a la derecha, un poco a la izquierda, pero si queremos ir a Mar del Plata, tenemos por un camino, no podemos ir hacia Formosa. Totalmente, ¿no? Clarísimo ejemplo. Ese es el concepto. Entonces, hay una evolución. Hay una evolución. Bueno, eso es algo rescatable que no lo había escuchado, porque viniendo de usted me parece que es una observación muy inteligente. Ojalá que así sea y que también se vea eso en Cristina Fernández, que sigue teniendo poder, casi un 33%. Ojalá que también ella aprenda, es lo que hablábamos nosotros con el diputado Pacayut, que es peronista kirchnerista. Él dice que hay una mujer nueva luego de todo esto. Veremos qué pasa, porque el año que viene van a estar todos en el escenario, ¿no? El mayor problema que hay en darse cuenta cómo uno comete errores es poder tener distancia y desapego con las propias ideas de uno. Y yo creo que cuando en la vida le fue exitoso a una persona un camino, es muy difícil cambiar. Yo, por ejemplo, hablaba con Renás, y que al cual apreciaba mucho, y yo tenía un criterio distinto de él. Y siempre me preguntaba, con toda la plata que tiene, ¿qué necesidad tiene de estar siguiendo, cómo se llama, con esta empresa, con estas cosas? Y en ese momento, poco tiempo después, falleció. Juan Carlos Soler.
Sí. Es decir, llega un momento que, ¿cuál es el sentido que tienen las cosas? Y ella, ¿pero por qué es eso? Porque se aferra a los conceptos, como Claro. si son dogma. El dogma es eso, el no querer pensar. Ah, Uno mira dice, usted. ¿por qué? Claro. ¿Por qué, por ejemplo, la gente está o dogmatizada o fanática? Sí. Porque le causa mucho miedo pensar. Pensar es dudar. Eso lo dice Kovatlov. ¿Qué daño nos da el fanatismo, ¿no? Sobre todo el político? Claro, creo. pero cuesta mucho porque dudar significa que no tengo nada. Mejor algo que nada. Entonces, estar en ese vacío que es esta crisis, dudar que es esta crisis, es dolorosísimo. Ahora, si tenemos un objetivo, si tenemos algo que queremos para el futuro, y estamos en un país de gente muy inteligente, donde poco a poco, por los problemas que estamos teniendo, se empieza a focalizar, ¿en qué podemos estar de acuerdo? Aceptar la Constitución, aceptar la democracia, aceptar la República, mejorar todos esos sistemas. Ya mejoramos. La seguridad, por lo menos en la Argentina, que antes no se hacía absolutamente nada con el narcotráfico. Sí. Al contrario, muchos gobiernos estaban apoyando el narcotráfico Totalmente. porque les daba para poder Sí. hacer campaña. Se lo tomó como algo negativo, lo cual es negativo. Muy bien. La justicia, que antes estaba callada, ahora está haciendo lo que tuvo que haber hecho tantos años, lo está empezando a hacer. Bien, mal, más o menos, porque hay que entender una cosa. Si no tenemos justicia, tenemos venganza. Y nadie quiere vivir en un país de venganza. La justicia será mala o buena, pero por lo menos no es venganza. Ah, Es decir, podemos convivir. sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la justicia. La separación de poderes. Antes, como se llama, no se discutía ninguna ley. Antes le llamaban, al Parlamento lo llamaban la escribanía. Claro. Eso es un gran paso. Es decir, claro, queremos más. Y todos queremos más. Yo quisiera tener 20 años menos. Y sí, Porque querer no tiene límite. totalmente. Generar valor agregado tiene límite. Cuando uno escucha, por ejemplo, algunos sindicalistas, no todos, Sí. algunos sindicalistas, dicen, yo no quiero perder este derecho. No, no es así la cosa. Vos no podés obligar a la gente que te dé derecho. Es la torta. Si la torta se achica, desgraciadamente vos vas teniendo menos derechos. Si vos consumiste anteriormente y tomaste deuda, vos vas a tener, quieras que no, porque el país tiene menos. Lo Claro. que hay que tratar de hacer es cómo acrecentamos la torta. Exactamente. Dice, no, porque no existe lo que se llama el efecto derrame. Bueno, pero sí existe un ejemplo que podemos ver, que es Venezuela. Los venezolanos no están haciendo esto por maldad. No es porque quieren, porque las ideas que han tenido lo han llevado a esto. Si usted Totalmente. quiere ir a Cuba, en Cuba los autos más nuevos son del año 57. También son expertos en el año 57, Sí. pero acá no, en la Argentina no tenemos autos del año 57, ni somos expertos en el año. Entonces, ¿qué queremos? Pero el castigo más grande que hay, que yo no podría estar hablando de todo esto acá. Sí. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Exactamente. Y vivir en un país donde permanentemente uno tiene miedo, si uno no es gobierno, porque si uno es gobierno, bárbaro. Totalmente. Pero si uno no es gobierno, es muy duro. Es muy duro. El miedo es un factor determinante, igual que el amor. Don Pablo, vamos al libro. Bueno. ¿Qué lo motivó? Usted ya lo venía manejando en su cabeza hace un buen tiempo. Es un mensaje tal vez a la gente que lo conoce. Sé que no está a la venta el libro, está trabajando en eso, pero es un mensaje a la sociedad, a su familia, es un anhelo que lo tenía hace rato, lo desvelaba la cuestión. Cuéntenos un poquito. Yo, gracias a Dios, Permiso. tengo 4 hijos maravillosos. Entonces es tener hijos, plantar árboles y escribir un libro. Un poco Sí. uno quiere, cuando llega a cierta edad, dejar algo que sirva, que trascienda la vida de uno. Entonces, esa fue la idea y hace 10 años empecé con la idea de escribir un libro y desgraciadamente no tenía el coraje para hacerlo
y ¿cómo se llama? Sí. Lo que hacía era copy-paste, que decir, copiaba, Sí. imprimía. Ah, mire, Y después decía, pero esto es ridículo, totalmente. porque no puede ser que después de tantos años de Sí. vida no me salga una idea nueva. ¿10 años trabajó en esto? 10 años estuve con la idea, después concretarlo Claro. ya es otra cosa. Bueno, ahora el año pasado se me ocurrió. Y esto viene de un poco, como te contaba, cuando discutía yo en mi empresa, le decía a mis primos, le decía, ¿vos qué querés? ¿Hacer plata o tener razón? Explícame, porque si hacemos plata, 1 más 1, 2. Es decir, me podés demostrar matemáticamente. Si tenés razón, vos tenés tanto porcentaje de votos, acciones, vos del otro tiene tanto porcentaje de votos, tenés razón. Yo, ¿qué voy a discutir? Y sí. Pero yo creo que la idea de la empresa es, la esencia es hacer dinero. Sin dinero una empresa no existe. Muy bien. Entonces después de estar discutiendo así, me discutí conmigo mismo. Y me dije, ¿vos qué querés? ¿Tener razón O ser feliz. o ser feliz? Entonces dije, espera un poquito. No es una cosa que se opone a otra. Pero de alguna manera el contraponer las dos ideas te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y al empezar a escribir esto, realmente tuve que entender mis contradicciones en mi razonamiento, porque el libro que te ayuda es eso, y poco a poco realmente le estoy sacando el jugo a toda esa experiencia, porque pude hacer una síntesis. Sí. Una síntesis que está en el libro. Y por eso es que te regalé este libro, porque creo que me fue muy útil a mí y espero que te sea útil a vos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que vos puedas usar tu cerebro, que es lo que quiero con mis amigos, Sí. de una manera muchísimo más eficiente de la que estamos acostumbrados a usarla. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nosotros mismos, sin darnos cuenta, nos saboteamos. Así como el país, Totalmente, los políticos, sin darse cuenta, sabotean. Pero no lo hacen en forma consciente. Entonces, lo que hay que buscar es cómo se soluciona. Yo he tratado a nivel individual Sí. de ver cómo se soluciona esto. Porque la vida es lo que es. El país es lo que es. La gente es lo que es. Eso es muy difícil modificar. Sí. Pero lo que sí se puede modificar es cómo interpretamos esa realidad para ser más útiles, más felices y mejor para nuestro entorno. Qué buen libro. El título me agrada. Don Pablo, esto va a ser a partir de mañana, creo, presentado en Sociedad. ¿Dónde es el lugar, el horario? Sé que invitó a algunos amigos. Yo lo estoy haciendo en el turismo Sí. y es un grupo de amigos que van a acompañarme y espero poder tener una retroalimentación de ellos y si les gusta a la gente y les parece útil, lo publicaré. Pero si veo que no tengo tanta buena acogida, Sí. me quedo tranquilo, me hice el gusto, tengo mi libro y así que depende un poco de qué es lo que piense la gente, si le gustó, si no le gustó, a ver si se va a publicar o no. O sea que mañana, Hotel de Turismo, ¿a qué hora, don Pablo? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Le cito un capítulo, y me hace un resumen, si puede, y me Sí, cuenta. sí. El miedo, el error y el ego, que es el primer capítulo. 2 o 3 conceptos le pido sobre ese tema, ¿no? El mayor problema nosotros somos animales pensantes. Sí. Es decir, es el único animal que tiene conciencia de sí mismo. Es decir, que se puede ver en forma como si hay una tercera persona que lo está viendo, que nos estamos viendo a nosotros mismos. Ajá. Esa capacidad no la tiene ninguno. Entonces, hay momentos que somos muy sofisticados, mucho mejor que cualquier computadora. Pero hay momentos donde, por una emoción que tiene que ver con cómo nos desarrollamos como especie hace 1.000.000 de años, nos volvemos como un yacaré. Es decir, nosotros tenemos, para que Sí. se entienda, 3 cerebros. La parte frontal, Ajá. la parte media Sí. y la amígdala, el reptil, la chiquitita de todo. Ah, mire usted. Entonces, vamos a suponer que de golpe aparece un león. Sí. Nuestra reacción es una reacción de sobrevivencia, por eso existió hace 1.000.000 de años. En ese momento, la sangre sale
de los pies, de las manos, y se va a los músculos grandes, se para la digestión. Eso es automático, en una fracción de segundo. Si aparece un león, me dice. Claro, Sí. acá aparece un león de golpe. Sí. ¿No? ¿Y qué hace uno? Se asusta. Claro. En una fracción de segundo, la sangre sale de los pies, se va a los músculos grandes, sale de las manos, se va a los músculos grandes. La sangre se espesa, el corazón empieza a latir más grande. ¿Por qué? Porque hay adrenalina o cortisol que está en todo nuestro sistema. Estamos en alerta. Claro. Muy bien. En ese momento, el cerebro colapsa. Pasa de la parte pensante que te da opciones a una parte que se llama reptil, que te dice atacá o huí. Claro, o corré, digamos. Corré o enfrentate. Sí. O enfrentás o huís. Muy bien. En ese momento nos transformamos en un reptil. Ahora, cuando nos enojamos con nuestra mujer o con nuestro jefe, ocurre exactamente lo mismo. Qué bárbaro, ¿no? Uno se nubla, digamos. Es decir, no claro, funciona. Por eso que no funciona, porque está el reptil trabajando. Qué va. Y uno no tiene opciones, uno se enoja, uno reacciona. Uno no acciona, uno no piensa, a ver qué te voy a decir, qué no te voy a decir. Claro. Y uno no se da cuenta de eso. Ese es el drama. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, de que uno está trabajando como un animal, que es, se volvió un animal, le dice uno así, porque no lo ve, de afuera lo ve, pero uno no se da cuenta de eso. Entonces uno puede suspender eso y decir, no, espera un poquitito, acá no hay un león, acá hay una persona que será el jefe, pero más vale me tranquilizo. Totalmente. Muy bien. ¿Tengo un problema? ¿Puede esperar hasta mañana? Sí. ¿Mañana voy a estar más tranquilo? Eso es abismal el cambio. Porque si uno puede dejar el problema hasta mañana, uno se tranquilizó, habilita el cerebro humano, que es espectacular, y va a encontrar soluciones muy buenas. Sabias palabras, le digo. Si eso está en el libro, eso ya le comento que está bueno para venderlo, don Pablo, toda la gente que lo está mirando. Vos primero decime y después, vamos a ver cómo es esto. Yo sé que él no lo hace por una cuestión de dinero, porque hoy me dijo que la plata no es todo en la vida. No, aparte que lo que quiero hacer con esto, quiero donarlo al Colegio Agop Seferian, que para mí es muchas de las ideas que yo tengo, las heredé de mi padre, las comparto en este libro, ideas que me han sido útiles. Su padre es el creador de Tipo IT, ¿no? Y para mí sí. Para mí es, digamos, toda empresa nace de una persona, de una idea, de una cabeza, de un concepto. Claro. ¿Esto sucedió en el 40 y pico, puede ser, don Pablo? 48, 49. ¿Usted es nacido en Rumania. En Rumania, claro. Claro, pero yo vine cuando tenía un año. Un año. ¿Qué vino, en barco? Vinimos en barco, sí. Salimos de la guerra. De la Segunda Guerra Mundial, Tal cual. escapando. Vino el comunismo allá y nos vinimos para acá. Ah, lo sufrió de cerca el comunismo. Y sí, porque se quedaron con todo, clean caja. Claro. ¿Qué va? ¿Eso qué es? ¿Stalin? No, después vino Ceausescu después de eso, pero el sistema es, son los conceptos de idea. El mayor problema que hay son las ideas que no sirven a largo plazo. Por eso cuando pensamos en el corto plazo, nos cometemos errores, porque el tiempo pasa. Y uno para hacer las cosas bien tiene que prepararse con tiempo, pensando. Mi padre decía, vos cuando manejás, ¿qué miras? ¿A 5 metros? ¿A 100 metros? La velocidad te va llevando, entonces hay que mirar a 100 metros. Y yo creo que eso es un poco lo que tiene que tener la Argentina, una visión de largo plazo. El poder es un concepto de corto plazo. Luis XIV decía que es la expresión de mayor poder que hay. Después de mí el diluvio, ¿qué me importa lo que pasa después de mí? Totalmente. No es así. Ese es el concepto de la gente que tiene poder. Y hay mucha gente que usa eso. Y les va bien, mientras tienen poder. El problema es que no se construye un país así. Entonces, la idea de, por ejemplo, una persona como la Carrió, que se junta con Macri
si pensamos bien, hace 10 años era imposible. Imposible, sí, enemigos acérrimos. Pero, ¿en qué se pusieron de acuerdo? En la República. Y uno dice, pero que es una entelequia. No es una entelequia, hay que hacerlo. Totalmente. Y esto es lo que está costando. Por eso que Macri dice, esta es la última crisis, todo esto, tengan fe. Yo no sé si va a ser la última crisis o no va a ser la última crisis. Yo acá describo en mi libro 3 crisis. Es decir, una vez es demasiado estúpido para aprender de una sola crisis. Claro. Y yo pasé por 3, así que no, y justamente las describo. Pero lo importante no es la crisis. Lo importante es aprender, mejorar, no volver a cometer el mismo error. Eso es lo importante, porque todos cometemos errores. Ahora, si no estudiamos cómo lo cometimos, por qué lo cometimos, qué se puede hacer diferente, porque si hacemos lo mismo, vamos a caer en el mismo error. Como vos decías, si esto no evoluciona, dentro de unos años tenemos el peronismo y va a ser lo mismo. Y sí, o un populismo, cualquier otro populismo. ¿Por qué? Porque es fácil el populismo. Totalmente. Es pan para hoy, hambre para mañana, pero mañana llega. Mañana llega, y a la vuelta de la esquina está. Sí. Don Pablo, un gusto realmente escucharlo. Por favor. La verdad que no lo interrumpí mucho porque las variadas opiniones que usted tiene, mi amigo, nos llevan por algunos laberintos que por ahí la gente como usted, aquí en estudios, en su casa, vive, sufre y anhela también, que es un cambio real de un país en serio, de una república interesante, que contenga a todos los sectores, sean peronistas, radicales, de izquierda, kirchneristas inclusive. No se va a dedicar a la política, nunca le sedujo eso, ¿no? Lo que pasa es que cada cosa tiene un costo. Y yo ya decidí que a esta altura de mi vida, se me debilitó un músculo, que es el músculo de estar en paz y estar tranquilo. Claro. Y entonces, sin querer, entro en estrés y eso me acorta la vida. Entonces, si yo puedo ayudar con conceptos, con ideas, en buena hora. Necesitan de la gente que tiene la energía, las ganas, la voluntad, la perseverancia de poder realizarlas. Muy bien. Y estoy tratando, a mí me gusta ayudar a la gente en buena hora. Yo he ayudado a gente peronista que quiero mucho, que me ha ayudado a mí. Hay gente, por ejemplo, en este momento, si yo midiese esta situación con el bolsillo, no estaría de acuerdo, porque el sector textil no es que está andando muy bien, entonces uno no verá. Pero si uno piensa desde el punto de vista que yo considero más importantes, ¿dónde quiero que vivan mis nietos? Claro. Yo apuesto a esto. Yo pienso en mis nietos, pienso en mis hijos, pienso en que este puede ser un país como lo fue en su momento, porque la capacidad la tenemos. Es decir, a principios del siglo pasado éramos potencia. Desgraciadamente tomamos caminos cerrados. Totalmente. Gracias, don Pablo. Es un gusto que esté aquí. Los invitamos en cualquier momento, caballero. Gracias. Muy bien, con esto nos despedimos de los especiales de Canal 13 Mac Televisión. Don Pablo Seferian, una historia de vida, de lucha familiar, de sacrificio y sobre todo de anhelar un país distinto para sus hijos y para todos aquellos que habitan esta noble tierra. Donde sea que se encuentre, gracias por estar.